Bienvenidos a mi canal, La Manzana del Edén. El presente video forma parte de una serie de 7 videos que busca explicar la historia de México de una manera breve y concisa. Este es el segundo video y el tema a tratar es la conquista de México. Antes de comenzar no olvides dar like, compartir este video y dejar comentario. 2. La conquista de México. El continente que actualmente conocemos como América, fue descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Este gran navegante genovés se topó con nuestro continente cuando buscaba una nueva ruta marítima para llegar a la India, pues la que existía ya no pudo utilizarse porque los turcos, de religión musulmana, prohibieron el paso a toda expedición cristiana. El viaje de Colón pudo realizarse con la ayuda de los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aunque se sabe que fue la reina la que más lo apoyó. 4 fueron las expediciones que don Cristóbal realizó de Europa a América. En la primera, llegó a las islas San Salvador, Guaraní, Cuba y a Santo Domingo. En la segunda, a Puerto Rico y a Jamaica. En la tercera, a la isla de Trinidad y la desembocadura del Orinoco, en Venezuela. Y en la cuarta, recorrió la costa atlántica de Honduras y de toda América Central, pasando por el Cabo de Gracias a Dios, donde se refugió de una tormenta. A pesar de todo el esfuerzo realizado durante años, Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Viajes de exploración y de conquista con la intención de extender el dominio español sobre las tierras descubiertas, se realizaron varias expediciones a tierras mexicanas. Las 3 más connotadas fueron la de Francisco Hernández de Córdoba, la de Juan de Grijalva y la de Hernán Cortés. Los primeros 2, en 1517, exploraron las costas de Yucatán y el Golfo de México. Pero fue la de Cortés la que culminó con la derrota de los mexicas y, consecuentemente, con la conquista de México. Cuba y las Antillas eran tierras que, de hecho, ya pertenecían a la corona española. Fue Diego de Velázquez, precisamente el gobernador de Cuba, quien autorizó a Cortés para que, desde allí, organizara la expedición que acabaría con el poderoso imperio de los aztecas. Caída de Tenochtitlán y sus consecuencias. En 1519 los barcos de Cortés llegaron a Veracruz y sus tropas comienzan a hacer por tierra el trayecto que los conduciría a la gran capital de los aztecas. Durante el recorrido, el conquistador iba recibiendo adhesiones. Primero, los totonacas y los zapotecas. Después, el obsequio de la Malinche, su mejor intérprete, que le hiciera un cacique tabasqueño junto con un puñado de esclavas. Y, finalmente, el apoyo que le dieron los tlaxcaltecas, que eran acérrimos enemigos de los aztecas. Después de intensas luchas y, sobre todo, después del estrecho cerco que por más de 2 meses los conquistadores ejercieron sobre la ciudad, el imperio azteca sucumbió el 13 de agosto de 1521. La rendición de Cuauhtémoc, último emperador mexica, fue el acto que marcó oficialmente la conquista de México. A partir de ese momento, el territorio conquistado comenzó a conocérsele como la Nueva España, y a la etapa histórica que México estaba por vivir, se le denominó época colonial o la colonia. La Nueva España. Los nuevos dueños de México y del continente comenzaron por darle nuevos nombres a las tierras conquistadas. Tal vez debido a la nostalgia que sentían por sus lejanos hogares o por el parecido que los sitios conquistados tenían con sus lugares de origen, acabaron por llamarles con el nombre de sus tierras españolas, agregándoles la palabra nuevo. Si allá en Europa había una España, una Galicia, una Santander, un Reino de León, aquí en América tenía que haber una Nueva España, México, una Nueva Galicia, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, un nuevo Santander, Tamaulipas, y un nuevo Reino de León, Nuevo León. Encomiendas y tributos. Otros de los asuntos que urgía atender era el de agrandar el territorio conquistado y el de repartir el botín obtenido con la conquista. Para lograr el primer propósito continuaron con las expediciones de conquista o de colonización de los lugares próximos y lejanos de Tenochtitlán. Y para atender el segundo, se crearon las encomiendas. Una encomienda era una porción de tierra y un puñado de indígenas que se le entrega a cada militar que había participado durante la conquista. El tamaño de cada encomienda era proporcional a la importancia del servicio prestado. Los nuevos dueños de esas tierras y amos y señores de los esclavos recibidos, se les conoce como encomenderos.
Todos los indios conquistados estaban obligados a trabajar sus tierras y las de los encomenderos. Y estos, además, los obligaban a pagar tributos. Evangelización. Los primeros intentos de evangelización, esto es, de convertir a los indios a la fe católica, fueron realizados por los encomenderos. Después, comenzaron a llegar al continente muchos monjes y sacerdotes, frailes, que se dieron a la tarea de catequizar a toda la indiada. El interés que tenía la Iglesia de acelerar estas conversiones se debía a que la institución acababa de sufrir un fuerte cisma, división, iniciado por Lutero. La debilitada Iglesia Católica de ese entonces necesitaba aumentar el número de sus feligreses para compensar la pérdida que le ocasionó el nacimiento del protestantismo. De todas maneras, muchos de estos frailes desempeñaron una altruista actividad de apoyo y protección a favor de los indígenas, que sufrían el rigor de la sociedad española. Los nombres de estos humanistas defensores de los naturales americanos son de todos conocidos: Pedro de Gante, Vasco de Quiroga, Tata Vasco, Juan de Zumárraga, introductor de la primera imprenta que hubo en el continente, Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente. Estos bondadosos religiosos, no solo catequizaban a los indios, sino que, además, les daban rudimentos de cultura, les enseñaban la lengua española, los hacían aprender artes y oficios y, lo mejor de todo, los defendían de los abusos de los encomenderos. La primera orden religiosa que llegó a la colonia fue la de los franciscanos. Pero también había dominicos, jesuitas y agustinos. En lo general, la Iglesia también ejerció acciones injustas que lastimaban a la sociedad de su tiempo. Una de ellas fue la imposición del diezmo. Esto es, la obligación de entregar a los templos la 10ª parte de los ingresos que se percibían, dinero, productos agrícolas o ganaderos. Y la otra, el establecimiento de la Inquisición o Santo Oficio, que era un tribunal que juzgaba y condenaba a las personas que realizaban acciones contrarias a los intereses eclesiásticos. Muchos herejes fueron torturados y muertos como consecuencia de las sentencias que dictaba este tribunal. Audiencia y virreinato. La organización política que se dio la Nueva España fue muy compleja. Comenzó con el gobierno de Hernán Cortés, como gobernador y capitán general de la Nueva España. Después, para gobernar el nuevo territorio, se instituyó el virreinato. El jefe general de este aparato de poder era el virrey que, como su nombre lo indica, gobernaba a nombre del rey. Otros organismos de gobierno eran el Consejo de Indias, que dictaba ordenanzas y nombraba funcionarios; los corregimientos, que eran pequeños distritos al mando de un corregidor; y los alcaldes mayores, que recaudaban impuestos. El primer ayuntamiento que hubo en el país fue el de la Villa Rica de la Veracruz, hoy Veracruz, y el primer virrey de la Nueva España fue don Antonio de Mendoza. La Real Audiencia de México fue creada por Carlos I en 1527. La función que le tocaba desempeñar era la de impartir justicia y hacerse cargo del poder cuando no hubiera un virrey que gobernara la colonia. Intercambio cultural entre conquistadores y conquistados. La sociedad que existía durante la colonia convivía, soportando marcadas diferencias entre las clases sociales que la integraban. Los españoles o peninsulares eran dueños de las tierras y de las minas y gozaban de muchos privilegios. Los criollos eran los hijos de los españoles, pero su nacimiento en América los hacía aparecer como inferiores. Los mestizos eran el resultado de la mezcla de españoles con indios. Los indios eran los nativos de México y del continente y su situación era de gran inferioridad. Los negros eran la clase más baja, pues eran considerados esclavos. Una de las actividades económicas que más se ejerció en la Nueva España y en todas las colonias que Europa tenía en América, fue la minería. El saqueo de metales preciosos fue descomunal. Con las inmensas cantidades de oro y de plata provenientes de México, que llegaban a la península, España se convirtió en el país más poderoso del mundo de esa época. Fueron Guanajuato, Zacatecas y Tasco los lugares de donde se extrajo más mineral. Una de las minas más famosas de ese tiempo fue la Valenciana, localizada en Guanajuato. A través de la Casa de Contratación de Sevilla, la corona española monopolizó todo el comercio que se realizaba entre la colonia y España. Alcábala era el nombre que se le daba al impuesto que esta casa cobraba por todas las operaciones comerciales que se hacían. La otra actividad económica que le daba fuerte sustento a la Nueva España, era la agricultura que se había iniciado con las encomiendas.
Los españoles conocieron muchos productos agrícolas nuevos para ellos, maíz, cacao, tomate, y América se benefició con la introducción de plantas traídas del Viejo Mundo, trigo, uvas, olivo, etc. Fue en Puebla donde se obtuvieron las primeras cosechas de trigo de todo el continente. Esto es lo más relevante referente a la conquista de México. No olvides dar like, dejar comentario y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.